Vamos a seguir repasando toda la actualidad del archipiélago. También de política nacional hablaremos con Manuel Domínguez, que es vicepresidente del Gobierno de Canarias, además presidente del Partido Popular aquí en las islas. Señor Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar con lo que nos toca, sobre todo con esta crisis humanitaria que seguimos viviendo en Canarias. El PP ha mostrado su malestar con el Gobierno del Estado por ignorar la mano tendida de Frontex. Sí, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención, más aún cuando han mentido por escrito, porque en el Senado habíamos consultado cuáles son las acciones que se estaban llevando de la mano de Frontex y nos habían dicho que, bueno, que ya habían solicitado esa ayuda y que estaban pendientes de que se desplegase el mismo hacia los países africanos y pudiésemos, por lo tanto, ejercer la función que tiene el Frontex, que no es otra que garantizar, cuidar las fronteras y velar por la seguridad, ¿no? Por lo tanto, una muestra más del desinterés del gobierno de Pedro Sánchez por esta tierra y por la inmigración. Bueno, de hecho ya el Gobierno de Canarias, el PP, habían pedido a Frontex esa actuación. De hecho, también lo había hecho su compañera de partido en Europa, Dolors Montserrat, en ese sentido, pero estamos viendo que al final es el Gobierno del Estado quien tiene que pedir ayuda, ¿no? Es el que tiene que mover ficha en este sentido. No nos queda otro remedio que exigir al Gobierno de España y, por lo tanto, adelanto ya hoy que en el Congreso de los Diputados y en el Senado llevaremos acciones desde el Partido Popular para posicionar al Gobierno, para exigir al Gobierno de España que se produzca el despliegue del Frontex. Estamos hablando de 3.000 agentes que podrían ayudar a la Guardia Civil, que podrían ayudar a salvar vidas, porque en definitiva tenemos que pensar que a diario están muriendo personas intentando llegar a nuestras costas y en esa labor humanitaria el Frontex tiene mucho que decir y por lo tanto espero y deseo que el Gobierno de España actúe de manera inmediata y que de una vez por todas solicite esa ayuda de la Unión Europea. ¿Eso quiere decir que Europa, al final, vemos que le preocupa el problema de Canarias? Porque a veces parece que ha quedado Europa un poco alejada de esta realidad, pero hemos visto cómo Frontex es consciente de la situación que se vive en las islas y también vemos, por otra parte, que el presidente de Canarias quiere comparecer también en el Parlamento Europeo para visibilizar o incluso hacer más fuerza para que Europa actúe con Canarias. Yo quizás me sumo a esos canarios que hasta ayer pensábamos que la Unión Europea no le interesaba para nada lo que sucedía en Canarias, ¿no? Quizás somos muchos los canarios que estábamos pensando que la Unión Europea miraba para hacia otro lado, que tenía tratos preferentes a países como Italia, lo que sucedió en Lampedusa, y sin embargo ayer descubríamos que no es así, que el interés de Europa existe, que el conocimiento también, pero que es España quien tiene que exigir, quien tiene que solicitar pues la ayuda, ¿no? Y una decepción más. De verdad que cuando ayer escuchábamos al director del Frontex hablar, para mí personalmente ha sido una nueva decepción, sumada a todas las que llevamos viviendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, particularmente por el Partido Socialista y por el Gobierno de España, que olvida a Canarias, nos deja de lado y quizás, yo voy a poner aquí la tirita, como se suele decir, antes de la herida, quizás suframos más consecuencias a partir de que hemos elevado el tono en las próximas fechas. ¿A qué se refiere con esas consecuencias? Me refiero a que volverán a dejar de llevar a cabo las funciones, las acciones, las inversiones, los compromisos con esta tierra porque no hemos agachado la cabeza, porque no hemos dicho que sí a todo lo que nos solicitan y porque hemos elevado el tono en materia migratoria, ¿no? Hemos dicho que basta ya, necesitamos auxilio, necesitamos ayuda, necesitamos que se nos atienda. Canarias no soporta más la presión migratoria, la crisis humanitaria que estamos viviendo es inaguantable y por lo tanto necesitamos de ayuda del Estado, ¿no? Y como lo hemos dicho alto y claro y además hemos actuado y hemos tomado una decisión y le hemos dicho que no nos pueden entregar a un menor con un albarán, pues quizás suframos consecuencias a partir de este momento, tiempo al tiempo. Bueno, hablamos de decepciones también que tiene que ver en el sentido de esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para esa distribución por las comunidades autónomas. Señor Domínguez, ayer el ministro Torres aquí en este programa decía que si el PP hubiera apoyado en julio la modificación de ese artículo 35, ya estos días, en estos primeros días de septiembre, se podrían estar derivando menores a las comunidades autónomas. Mire, como para el ministro Torres y para el Partido Socialista la palabra dada no vale para nada, yo desgraciadamente me voy a sumar a su forma de actuar, a su modo de actuar, ¿no? Antes de que se llevase al Congreso esa modificación de la ley, el Partido Popular les dijo
que estaba dispuesto a negociar y que eran 6 las peticiones que teníamos sobre la mesa. El árbitro, y permítanme la expresión de árbitro, y además lo hago con todo el cariño, era el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Sin embargo, el Gobierno se negó a esa negociación. Seguimos insistiendo desde Canarias, yo en mi partido, el presidente de Canarias con el Partido Popular, para que esas exigencias fuesen otras. Y llegamos a que eran 4. Financiación, que se declarase la emergencia, que se convocase la conferencia de presidentes y que las comunidades autónomas tuviesen un cupo, supiesen cuántos son los menores que tienen que cuidar. Y por lo tanto, esto se lo transmitimos al presidente del Gobierno y también al ministro Torres, y el ministro Torres nos comunica que podíamos tener una reunión en agosto si ponía una condición. Solo nos reuníamos si la reunión era secreta. Yo todavía a día de hoy no entiendo por qué tiene que ser secreta, pero bueno, eso aceptamos. se lo preguntamos ayer al ministro Torres. ¿Por qué estas reuniones tienen que ser secretas? ¿Por qué tan discretas? Y sobre todo, lo interesante que sería para la opinión pública que se sienten a negociar quizás partidos con visiones distintas, ¿no? Yo sigo sin entenderlo. De hecho, nuestro portavoz en el Congreso, que es quien se reúne, Miguel Tellado, deja sus vacaciones y viene a Madrid para esa reunión. Y allí pues llegan a un entendimiento de que la financiación, la convocatoria de conferencia de presidentes, la emergencia y el cupo tiene que ser incluido en el próximo texto. Decreto ley, proyecto de ley, como se considerase oportuno. Y nosotros mantuvimos nuestra palabra hasta que el portavoz del Partido Socialista en Canarias la rompe en una pasada reunión y advierte que en agosto habíamos tenido esa reunión, con lo cual nos hemos quedado perplejos. O no se respetan entre ellos o una nueva estrategia para desviar la atención y para culpar al Partido Popular de algo que sigo sin entender. Por lo tanto, reconozco aquí hoy que me he equivocado y tenía que haberle dado la razón a Miguel Tellado. Miguel me decía, nos van a fallar, lo van a contar y van a intentar echarnos la culpa a nosotros. Y vemos una vez más cómo, desgraciadamente, el Gobierno de España, en vez de buscar una solución a este problema, está buscando un culpable. El Partido Popular sigue tendiendo la mano. Mañana, esta tarde, hoy, cuando quieran, nos podemos volver a reunir, secreto o no, da igual, pero buscando una solución. Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha abierto esas posibilidades a una vía jurídica que puede tardar años, señor Domínguez. ¿Debería seguir quizás abierta, como usted dice, tendida la mano por la vía política? Sigue tendida. El Gobierno de Canarias no ha retirado la mano en ningún momento, a pesar de que creo que, como sucedía antiguamente en los coles, el profe cuando te portabas mal te daba con la regla a la mano, ¿verdad? Pues a pesar de ello, nosotros seguimos con esa mano tendida, seguimos esperando una negociación, seguimos esperando acuerdos. Escuchábamos a la consejera de Sanidad hace tan solo unos minutos decir que no ha recibido respuesta para ayuda en cuanto a la prestación sanitaria a quienes vienen en mal estado y llegan a nuestras costas. Por lo tanto, seguimos esperando respuestas, necesitamos ayuda y queremos llegar a acuerdos con el Gobierno para que esto se solucione. Volviendo a esa reunión del 2 de agosto, señor Domínguez, el señor Tellado dijo que en esa reunión Fernando Clavijo hizo una propuesta aceptable por el PP, pero el Gobierno del Estado no ha movido ficha. ¿Cuál es esa propuesta aceptable? Que quizá estuvo a punto de un preacuerdo. Bueno, ¿qué plantea el Gobierno de Canarias? Acepta al Partido Popular y propone el Partido Popular como suya, porque hay que ser realistas. El cupo hay que definirlo. Y cuando tengamos un cupo, 100 menores no acompañados en la comunidad autónoma X. Ese cupo significa que la comunidad autónoma costea y gestiona, cuida a esos menores, los tutela y lleva consigo todo el coste. Cuando lleguemos al 150%, esa diferencia la costea el Estado y lo gestiona la comunidad autónoma. Y cuando superemos el 150%, tanto la gestión como el coste es del Estado. Esa es la principal propuesta que llevamos y que habíamos planteado en esa última reunión. Parecía aceptable, pero a día de hoy no hemos tenido respuesta. No sabemos si han calculado el cupo, no sabemos si están de acuerdo en la financiación, no sabemos absolutamente nada del Estado
insisto, y todavía vemos cómo ni se sonroja el ministro hablando del Partido Popular. Bueno, también quiero preguntarle por otros asuntos, señor Domínguez. Sánchez ayer en su discurso de inicio del curso político ha anunciado más financiación para todas las comunidades autónomas. ¿Qué espera para Canarias? Bueno, espero lo que llevamos recriminando, reclamando, exigiendo hace mucho tiempo, ¿no? Canarias es una comunidad autónoma infrafinanciada. No podemos meter en la financiación autonómica los recursos del REF. Por lo tanto, somos una de las comunidades autónomas que necesitamos de la solidaridad, que necesitamos de los recursos del Estado y por lo tanto espero que sin subir impuestos, porque claro, si dicen que todas las comunidades autónomas vamos a recibir más, es porque seguramente están haciendo un planteamiento de subida de impuestos. Ya hemos escuchado que quizás se suba el IRPF, lo que nos faltaba, ¿no? Lo que nos faltaba es que para satisfacer lo que ha exigido Esquerra para hacer a un socialista presidente de Cataluña, lo tengamos que pagar todos los españoles y particularmente los canarios. Los canarios no podemos seguir soportando más presión fiscal y por lo tanto espero y deseo que esa no sea la vía, un incremento de los impuestos para satisfacer el cupo catalán. En estos momentos también el Gobierno de Canarias está preparando sus próximos presupuestos para el año 2025, pero le preocupa precisamente la paralización del techo de gasto, ¿no? Bueno, hemos dicho desde hace mucho tiempo que Canarias es la única comunidad autónoma que cumple con los requisitos, que somos la menos endeudada y que necesitamos un trato en el que se nos permita elevar el techo del gasto. Mira, en este momento son 450 millones de euros de más, de superávit, que tenemos y no podemos utilizar. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo le decimos a los canarios que en materia migratoria hemos invertido casi 150 millones de euros que hemos tenido que recoger de otro sitio porque no lo teníamos presupuestado, que tenemos un superávit de 450 millones de euros y que no lo podemos utilizar? Por lo tanto, sin endeudarnos más, sin romper la estabilidad, lo único que estamos pidiendo es poder que nos permitan elevar el techo del gasto y utilizar los recursos que ya se generan en esta tierra. Pues Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Nada, muchísimas gracias. Buenos días. Un placer.